Precisamente es uno de los derechos que las y los ciudadanos de la Ciudad de México tienen que tener, es el poder lograr una sana convivencia y lograr fortalecer y tener mejores condiciones de vida. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente en contra de la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Asimismo, en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos, menciona en el primer párrafo que el varón y la mujer son iguales ante la ley, defendiendo así un principio de igualdad. Eso significa que la ley debe tratar como iguales a hombres y a mujeres. El principio aplica no solo a los diferentes sexos, también hace referencia a las diferentes razas, condición de salud, color de piel, religiones, identidades o filiaciones políticas y las personas con diferentes preferencias sexuales. El derecho a la igualdad y a la no discriminación son principios básicos de los derechos humanos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Tratados de los Derechos Humanos. Lo afirmado en el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos no deja lugar a dudas. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Nuestro país, en su afán de adoptar lo señalado por diferentes instrumentos legales internacionales, reformó en junio del 2011 el artículo 1 para que los tratados internacionales en materia de derechos humanos tengan rango constitucional. De tal manera, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles, Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos son aplicables y rigen las previsiones que sobre derechos humanos debe adoptar el Estado mexicano. En ese sentido, el principio de igualdad se encuentra dirigido a hombres y mujeres en los siguientes términos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como éste de razón, conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 3, los Estados partes en el presente pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce en todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente pacto. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 24, establece que todas las personas son iguales ante la ley, en consecuencia tienen derecho sin discriminación alguna a la protección de la ley. El espíritu del artículo 16, apartado H del proyecto del dictamen, que en su momento nos presentó la Comisión de Carta de Derechos, recogía la esencia del principio de igualdad y la no discriminación, contenido en los tratados anteriormente citados y en nuestro marco jurídico interno, otorgando plena protección a las personas con preferencias sexuales diferentes. Las precisiones contempladas en el dictamen que hoy discutimos resultan innecesarias, puesto que una Constitución debe ser el documento jurídico político en el cual se asientan los principios fundamentales que legitiman la existencia del Estado, que le brinden una estructura determinada y que reconozcan valores y principios que se traducen en prerrogativas inherentes a los seres humanos. Es un documento donde se materializan las aspiraciones de un pueblo, mas no se reglamentan cuestiones que correspondan a otro nivel competencial. Por lo tanto, el camino adecuado para legislar en la materia sería a través de la Asamblea Legislativa o el Congreso Local de la Ciudad de México, que tendría a su cargo la reforma al Código Civil Familiar. Debemos votar por una Constitución inclusiva, de la que se pueda desprender leyes que reglamenten. Por ello, es que propongo que se protejan los derechos de las personas de la comunidad LGBTTI y las familias que ellas conforman mediante las figuras previstas en el orden jurídico de la ciudad. Esa sería la propuesta que está en mi reserva. Señor presidente, por su atención, muchas gracias. Diputada Hernández.